Estamos muy contentos de darle la bienvenida en nombre del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y también del Centro de Economía y Políticas Sociales a este evento. Este libro representa un esfuerzo importante, sustantivo, de tratar de mirar la población indígena a lo largo del tiempo. Quienes nos dedicamos a los temas indígenas sabemos que una de las grandes dificultades que existen es el tema de la disponibilidad de datos sobre población que ha sido históricamente invisibilizada. Así que estamos muy contentos de poder haber participado en este proyecto y en este trabajo que fue coordinado pues aquí tenemos a uno de los autores, es Matías Reneken, del Observatorio de Violencia y Legitimidad Social de la Pontificia Universidad Católica, y también es investigador del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Antes de empezar, vamos a dar unas pequeñas palabras de bienvenida al cargo del director del CEAS, el doctor Quentin Laro. En esta mini introducción me quiero solo referir, bueno, todos yo creo que ya conocen un poco el CEAS, pero el CEAS es un centro que existe desde el año 2018, donde desarrollamos mucha investigación sobre distintas dimensiones de las desigualdades sociales. Precisamente en América Latina y en Chile sabemos que una de las expresiones muy importantes de la desigualdad social son las brechas persistentes entre pueblos indígenas y personas no indígenas, a pesar de este diagnóstico de que siguen brechas importantes entre estos grupos, no hay tantos o no había tantas investigaciones de carácter cuantitativo sobre estos temas. Creo que este libro viene a cubrir este vacío de una manera bien original. Originalidad que creo radica en tres puntos principales, a mi parecer, a lo cual me quiero referir antes de cerrar esta pequeña introducción. Lo primero es simplemente dar la palabra a través de esta encuesta a personas, a grupos que son, como dijo bien Mayari, que han sido históricamente marginados en la sociedad chilena y en América Latina más generalmente, que nos permiten entonces llegar a experiencias, opiniones, conocimiento que incluso en las grandes encuestas nacionales no son muy representados, y me parece que eso también es súper valioso porque permite romper un poco con una visión eh, que asocia casi de forma sistemática del pueblo indígena con pobreza, segregación, conflicto, y justamente salir un poco de esta visión de carencia, podríamos decir, y abordar cosas mucho más complejas y dar también agencia a estos grupos. Lo segundo, que me parece súper importante, tiene que ver con los datos que ocupa este libro y distintos capítulos digo, capítulos de este libro de forma distinta, pero común, que es esta encuesta longitudinal de las relaciones interculturales, que creo que es un insumo muy valioso al ser una encuesta longitudinal, porque la mayoría de los estudios y varios capítulos lo dicen, de hecho, en el libro, que la mayoría del conocimiento que teníamos hasta ahora era de corte más cualitativo, y eso entonces es una encuesta cuantitativa de 10 años que seguro la van a hablar mucho mejor que yo ahora. Pero los datos longitudinales tienen una ventaja muy grande porque permiten estudiar de qué manera cambian o no cambian muchos aspectos de la sociedad, y cómo estos cambios o esta estabilidad se relaciona con también otros shocks externos, estallido social, pandemia, o una ley, o una catástrofe natural, etc. Entonces también es súper valioso desde ese punto, y hay varios capítulos que lo utilizan. Pienso particularmente al capítulo 1 sobre como autoidentificación, al capítulo 3 sobre la crianza también, que utilizan estos datos de forma longitudinal, y es súper interesante. Y también hay muchos, como lo conversábamos con Gabriela recién, hay muchos aspectos que no han sido cubiertos dentro de ese libro, pero que los datos permiten hacer, y creo que eso también es un insumo para futuras generaciones de estudiantes, para hacer su tesis, para profesores académicos, académicas. Y finalmente, creo que hace también mucho sentido tener este evento acá hoy, porque es un libro interdisciplinar. Es un libro interdisciplinar donde participan gente de muchas disciplinas, no sé todas las que participan, no hice el catastro, pero al menos, por ejemplo, si me baso en el capítulo que escribieron Mayani, Rodrigo y otras personas, otros coautores,
hay antropología, hay economía, hay sociología, hay ciencia política. Entonces es súper rico también ver cómo un esfuerzo interdisciplinar puede dar fruto a un libro tan interesante, y sabemos que eso es súper valioso en el contexto actual de la academia, donde estamos sometidos a presiones que nos obligan un poco a publicar en los journals de nuestro campo, y siendo socióloga, sociólogo, no es tan fácil publicar contenido de la disciplina, por ejemplo. Entonces, eso, yo estoy acá en representación del CEAS, pero también quiero decir como más personalmente que estoy súper contento que se haya organizado este lanzamiento aquí, felicitar las autoras, los autores, editores también de este libro, que creo que da resultados súper valiosos para estudiar esta forma persistente de la desigualdad y ojalá reducirlas. Gracias. Sin más detalles, vamos a dar palabra a la primera intervención de esta presentación. Está a cargo de Matías. Matías es el editor del libro en conjunto con Eduardo Valenzuela y nos va a contar de manera más global detalles sobre el libro, sobre la encuesta. Así que, por favor, Luis. Gracias. ¿Me pregunta ahí? Tienes 15 minutos. Ya. Bueno, muchas gracias por asistir. Bueno, a mí en principio también lo señalé en el evento que hicimos hace 2 semanas atrás, pero para mí fue también un honor, un privilegio y un desafío también poder ser editor de este libro. Creo que la generación de sociólogos, cientistas políticos de mi edad se vieron muy beneficiados de este proceso de despliegue que todos estuvieron en diferentes centros, dentro de ISCOES, el CIR, que no sabemos qué eventualmente pasará con estos centros en el mediano plazo, pero después ahora viene también una generación de estudiantes como las mías, que también tendrán esta nueva ruta con estos centros, con otras líneas de investigación, etc. Y bueno, esta presentación que vengo a hacer es un poco de lo que vimos con Mario y Eduardo en tercera dosis, que es 4 puntos comparativos a lo largo del tiempo sobre indígenas y no indígenas en Chile, poniendo un foco en el conflicto, en la identidad, el apoyo a las políticas públicas y las relaciones intergrupales, que es una de las cosas fundamentales de las cuales se rodea el enfoque. Bueno, esta es la parte más fome, pero este tipo de encuesta tiene algo que se llama muestra espejo, que se representó a la población indígena y para poder contrastarla con la población no indígena. Se hizo una recolección mediante los barrios, las manzanas, en unidades comunales, de personas que compartían vivienda o calles de personas indígenas para ver su contacto y cómo estas cosas también influyen en las percepciones. Por eso, la encuesta tiene en la primera ola 53% de personas indígenas en rojito y indígenas en azul. Evidentemente las personas indígenas no corresponden al 54% de la población de Chile, pero lo que nos permitió eso es poder compararlo en términos proporcionales y también ver cómo las personas también cambian en su identificación. Una persona que se mantuvo como indígena cambió a un indígena y viceversa. Entonces, eso es súper interesante en la encuesta. Entonces, bueno, para partir con el módulo de identidad, tendencias y exigencias, pusimos acá como título, vemos que, por ejemplo, una persona se puede identificar como indígena o no indígena, pero cuánto en realidad yo me identifico como tal. Si bien no se preguntó para la hora 1 para las personas no indígenas, vemos que las personas indígenas, si bien se identifican, su identificación no siempre es tan alta. Me identifico como tal, pero me siento parte de ese grupo en un 70%, que es al final un 75%. Es bastante interesante considerar que en el proceso constituyente la pertenencia al grupo indígena descendió. Quizá un poco por de unirse al grupo, al exogrupo, al grupo dominante. Y esta idea es interesante porque al final pueden ser procesos de constricción, de represión incluso, que pueden afectar nuestra identidad. Sin embargo, si lo vemos la identificación con Chile, es decir, con el grupo dominante, como se llama en la psicología social, vemos que los indígenas comparten también una identidad dual. Tienen una alta identificación con su grupo y también tienen una alta identificación con el país. Mientras que vemos que las personas no indígenas tienen una alta pertenencia al grupo de pertenencia y no al grupo de represión. Si nosotros lo vemos acá en términos comparados, lo que vemos es el punto que mencioné anteriormente sobre esta identificación dual que existe en estos grupos y una identificación no dual en el grupo, por así decirlo, indígena o chileno no indígena, como lo decimos de la muerte. Acá, por eso se le llamó este título sobre las exigencias también.
Identificarse también conlleva ciertos patrones culturales, no únicamente biológicos, y lo que vemos acá es que para definirse como indígena es importante que participen en ritos y ceremonias. Lo que nosotros vemos es que las personas indígenas ponen exigencias un poco más altas. El año 2021 llega al nivel más alto en que las personas indígenas consideran que es relevante participar en estas prácticas culturales, mientras que vemos que los no indígenas consideran que en realidad pertenecer a este grupo, en un 40% hacia la última hora, considera que es importante participar en estos ritos y ceremonias. Ahora, si nosotros vemos una segunda dimensión que es que vive en comunidad, es mucho más baja en contraste con la anterior. Sucede el mismo patrón, de que las personas no indígenas tienden a ser más flexibles en términos de las exigencias para identificarse como tal. En cambio, los no indígenas, los indígenas, tienden a poner unas barreras quizás un poco más claras e, insisto, un poco más exigentes. La noción más importante y el demarcativo, quizá incluso biológico y cultural, y de sobrevivencia y persistencia, es que las personas consideran que tener algún apellido indígena es fundamental para identificarse como indígena. En contraste con prácticas más culturales, la identificación viene a ser un poco más patrilineal en estos aspectos. Vemos que incluso, aquí esto es muy interesante, sucede en todas las olas, hacia la última ola se llega a niveles más bajos de los requerimientos para identificarse como tal. Sucede para ambos grupos. Entonces eso es un poco con identidad. Y acá un módulo fundamental y el más consistente a lo largo de la encuesta es la confianza, las normas y el entendimiento intergrupal. Quizá una cuestión, una palabra que hemos tenido muy presente en el último tiempo es la confianza. Es decir, si una persona del grupo mío o el grupo o el exogrupo es de fiar. Lo vemos ahora en la confianza en instituciones, que ha sido un tema muy importante, por ejemplo, en la encuesta del Centenario, la confianza en Carabineros, la confianza en las universidades. Y en esta encuesta también se toma la confianza en pueblos indígenas y personas no indígenas. Lo que vemos acá es que las personas indígenas, en general, y esto es muy interesante, muestran mayor confianza hacia ambos grupos, mientras que los chilenos no indígenas tienden a ser mucho más desconfiados para ambos. Es decir, por ejemplo, para la ola 2021, en pleno proceso constituyente, las personas no indígenas bajaron su confianza hacia las personas indígenas, llegando a un 36%. Mientras que la confianza de los no indígenas hacia su mismo grupo también se mantuvo bastante baja. Es interesante considerar que las personas no indígenas tienen más confianza hacia las personas indígenas, en vez de al grupo que pertenece. Y vemos acá también de que los chilenos indígenas muestran también mayor confianza hacia su propio grupo y una menor confianza hacia el grupo, hacia el exogrupo. Pero hasta la última ola, prácticamente, hace antes, las personas indígenas mostraban mayor confianza hacia los no indígenas en términos comparativos con el grupo anterior. Bueno, una cuestión muy importante es la percepción de respeto. Grosso modo, se aprecia que durante el proceso constituyente la percepción de respeto llegó a ser los niveles más bajos, igual que la ola 1, pero hacia la última ola la percepción de respeto, en que en Chile se respeta a los pueblos originarios, llegó a sus niveles más altos en post-proceso constituyente. Eso para ambos grupos. De hecho, los indígenas consideran que se les respeta más que los no indígenas respecto a los indígenas. Este es un módulo también bastante consistente, que es el apoyo a las demandas indígenas. Quizás muchos de acá, durante el proceso constituyente, o antes y ahora, abrazábamos ciertas demandas que quizás después dejamos de apoyar. Quizás puede ser por la experiencia constituyente, por el desgaste, o incluso por el ciclo político actual, un poco más derechizado, o incluso en que la cuestión indígena ya no tiene la centralidad de antes. Si nosotros vemos acá el apoyo a las demandas, una cuestión fundamental en principio es si yo me siento identificado con la causa indígena. La pregunta puede ser un poco ambigua respecto a qué puede ser la causa, pero entendiendo quizás en general la reivindicación de los territorios, la sobrevivencia de la lengua, el apoyo a políticas públicas, lo que vemos es que durante el proceso constituyente, en la ola del 2021, la identificación con la causa sube para ambos grupos, llegando a sus niveles más altos para tanto indígenas como no indígenas. Un dato fundamental acá es que la mitad de las personas no indígenas se sentían identificadas con la causa. Pero, después del rezago constituyente, las personas bajan su identificación con la causa, llegando a los niveles más bajos. Incluso quizás si la ola tuviera una quinta ola, sería hoy, quizás los niveles serían incluso más bajos.
Otra cuestión fundamental y bien parecida a la anterior es la restitución de las tierras. Durante el año 2021, el apoyo a políticas públicas sobre la restitución de las tierras llega a sus niveles más altos en 2021 y sucede que después del proceso constituyente llega a sus niveles más bajos. Lo mismo sucede con los pequeños reservados. Una cuestión fundamental que se discutió durante mucho tiempo y se logró para la Convención Constituyente es que hubiera caño reservado para las personas indígenas. Sin ir más lejos, cuando Lisa Roscón fue presidenta de la Convención en su primera ronda. Sin embargo, para 2023, para ambos grupos llega a su nivel más bajo de apoyo. O sea, no su nivel más bajo para los indígenas, pero sí su nivel más bajo de apoyo para los indígenas. Solo el 36% de las personas no indígenas apoyaban en ese momento que hubiera caño reservado para los pueblos elegidos. Bueno. Un módulo también que es importante y quizá muy relevante ahora, habiendo tenido esta excepción que entiendo que lo voy a retomar en la Microsoft Sur, es el conflicto, el tratado con las policías y la justificación por la violencia. De la violencia. La percepción de conflicto es bastante interesante porque ambos grupos consideran de que el conflicto con el Estado tiene niveles bastante altos. Contrario a otras mediciones, a otras preguntas que acabo de anunciar, la percepción de conflicto se mantiene estable en la última hora. Es el único ítem que no baja. La confianza baja, pero el nivel de conflicto sube o se mantiene en las dos últimas horas. Otra cuestión también relevante es que hay una mayor percepción de conflicto con el Estado versus pueblos indígenas, pero un conflicto interétnico llega a sus niveles es un poquito más bajo, pero sigue siendo alto. La mitad de las personas considera que el conflicto interétnico. Ahora, una cuestión bastante relevante es la relación con los carabineros y los policías, que es un tema que creo que todos hemos visto que ha tenido una mayor relevancia. La revisión de la historia de carabineros, hablar de reformulación en un ahora es prácticamente fuera de contexto o sin un apoyo muy claro. Entonces vemos de que si vemos el primer gráfico hacia la izquierda, Carabineros respeta a las personas indígenas, llega a sus niveles más bajos el año 2021 con un 23%, pero sube en el año 2023 a un 45% y 47%, que veo bien. Es decir, cambia esta percepción de que los carabineros tratan con respeto a las personas indígenas. Y lo mismo sucede para las personas chilenas no indígenas. También se considera, al final de todas las olas, prácticamente hasta la última, la percepción de respeto o justicia procedimental por parte de los carabineros se mantiene bastante baja, pero hacia el año 2023 la percepción de respeto sube considerablemente. Bueno, en la psicología social, aprovechando que me quedan 3 minutos, se habla de la violencia por el cambio social o la violencia por el mantenimiento social. Lo que nosotros vemos acá es que, por ejemplo, la violencia por el resguardo social, el uso de la fuerza para disolver protestas por parte de carabineros, fue nunca bastante bajo en ella. De hecho, al año 2021, el 49% de las personas indígenas y el 47% de las personas indígenas consideraba que era importante que los carabineros reprimieran, lo que es bastante interesante. Y, por ejemplo, la violencia por el cambio social, el bloqueo de carreteras por parte de grupos indígenas, llegó a su nivel más alto en el proceso constituyente, aunque siempre tuvo un apoyo bastante bajo. Un 29% de las personas indígenas consideraba que era legítimo bloquear carreteras, pero hacia la última ola, ese apoyo descendió a un 23% y un 33%, 36% por parte de las personas indígenas. Bueno, una segunda dimensión respecto al apoyo de la violencia. Vemos que acá que agricultores usen armas para enfrentarse a personas indígenas sube considerablemente a lo largo del tiempo. Es decir, el apoyo del uso de la fuerza privada y no el monopolio del Estado a la violencia sube a un 42%. Es decir, las personas no indígenas consideran que es legítimo que las personas defiendan su territorio, en este caso, privado. Después que grupos de personas indígenas se toman sus terrenos, la violencia por el cambio social. Vemos que hacia el año 2021 llega a sus niveles también mucho más altos, pero baja considerablemente hacia el año 2023, que es el proceso post-constituyente. Incluso la legitimación de este tipo de... Quizá podríamos discutir si es violencia o no realizar eso, pero el apoyo a ellos llega a sus niveles más bajos para ambos grupos y se apoya la violencia por el resguardo social, por el apoyo del cambio social. Bueno, aprovechando que me quedo un poquito, al final la pregunta que se nos da es ¿qué nos dicen estos cambios y ruptura de relaciones interculturales? Esa es un poco de la pregunta que se busca hacer.
Y también considerando y tomando lo que dijo acá el director de SEA y la presentación sobre la encuesta, y sobre el libro también que van a comentar ahora las autoras, este tipo de encuestas no son encuestas de opinión pública. Y sucede también de que hay ítems que no son consistentes a lo largo de estas 4 horas. Y uno se podría preguntar por qué. Y qué tan dañino es que se pregunte en una sola hora y esto no se vuelva a preguntar en la otra. O por ejemplo que haya una pregunta sobre si las personas apoyan un Estado multicultural. Y también otra si las personas apoyan que haya un Estado plurinacional. Esas preguntas es interesante plantearlo porque quizás para las personas encuestadas no hay tanta diferencia en eso. De hecho, sin ir más lejos, los porcentajes son prácticamente iguales. Pero también estas encuestas tienen estos desafíos en el sentido de decir que cuáles eran los 5 temas más relevantes para estudiar en términos longitudinales. Entonces, bueno, esos son como uno de las deficiencias, las cosas a favor de este tipo de encuestas. Y como dijo Eduardo Valenzuela o el otro editor en la presentación anterior, si es que el CIC sigue existiendo como centro, sería muy interesante que este tipo de encuesta también podamos volver a retomar este tipo de contacto con las personas. El panel de las 4 personas, de las personas que participaron en las 4 horas fue de 1.680, lo que es bastante alto, y en total se encuestó a 3.600 personas. Creo que eso es una cuestión muy relevante considerando este tipo de cosas. Eso. Muchas gracias. Gracias, Matías. Mi idea de ahora es dar un zoom a algunos de los capítulos del libro, así que le voy a dar la palabra aquí a 2 autoras. Por un lado está Gabriela Piña, que es académica de la Universidad Mayor de la Escuela de Educación, y a Marjorie Murray, que es académica de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile, y ellas escribieron un capítulo, los invito que se titula Preferencias en la crianza para niños de 13 años. Ok, entonces vamos a nuestro capítulo. Como parece ahí estamos hablando de preferencias en la crianza para niños y niñas hasta 3 años. El módulo de crianza es más amplio, hay preguntas que son solo relativas a las guaguas, otras que son relativas a la crianza de niños mayores, etc. Pero aquí hicimos una lectura específica para este grupo etario y obviamente pensando en parentalidad. Ahora, este no es un capítulo, y no me voy a alargar porque si no leo me voy a pasar de los 15 minutos. Si bien nosotros hacemos uso de preguntas que se hacen en algunas encuestas respecto a parentalidad, el público al cual se le pregunta es muy amplio, porque obviamente esta no era una encuesta de crianza, generalmente estas son preguntas que se hacen a madres o a padres de niños, y aquí obviamente se incluye a un porcentaje mucho más amplio de la población indígena. ¿Ah? Pero bueno, vámonos al capítulo. Y lo que nosotros planteamos como premisa, obviamente, es que no existe un modelo universal de infancia o de las formas de criar, que son temas que la antropología evidentemente ha hecho, pero también ha desarrollado la psicología cultural a lo largo de los años. Respecto de la variabilidad que existe en los modelos y en las prioridades en la crianza. Aquí muy brevemente podemos citar autoras famosas como Heidi Keller, que en algún minuto nos visitó, y que ha mostrado que existen etnoteorías parentales, es decir, cuáles son las prioridades respecto de la crianza que tienen padres y madres y otros cuidadores a lo largo del proceso de la crianza. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño llora? ¿Cuál es la reacción que yo tengo o he de tener respecto de ese llanto? Eso está estudiado y obviamente hay variabilidad, por ejemplo, respecto de cómo hay que reaccionar para atender ese llanto. ¿Ya? Entonces tenemos, por un lado, ese tipo de literatura y también tenemos una literatura que está más centrada en el aprendizaje de los niños, y aquí, de nuevo, muy breve, ya esta Virinia la lidera tradicionalmente una psicóloga, Barbara Rogoff, que habla de cómo el aprendizaje está culturalmente situado, ¿ya? Y cómo nosotros podemos observar que en algunos contextos los niños aprenden de una manera más pedagógica, que los padres hablan, ¿no es cierto? Versus otros donde los niños y niñas aprenden mucho más por observación, por incorporación, por participación, ¿ya? Por mostrar ejemplos famosos en general. Pero básicamente está la idea que no tenemos una secuencia, además que sea universal, de ciertos hitos, ya como el aprender a caminar, el aprender a dormir solo, etcétera,
que muchas veces nosotros vemos en la psicología, no en la psicología cultural, sino que en la psicología clásica, ¿no es cierto? Donde la psicología del desarrollo plantea que habría algo así como etapas, ¿cierto?, consecutivas de hitos para niños y niñas, ¿ya? Y lo mismo ocurriría también respecto de la cognición, las emociones en distintos contextos culturales, donde donde efectivamente la experiencia y la expresión de emociones varía socioculturalmente, como ha hecho investigaciones, no sé, como Breeze con los Inuit, ¿ya? O cómo se aprende la experiencia religiosa, como ha estudiado Mariana García Palacio en el caso en Argentina. Entonces, simplemente para cerrar esa parte, me cuelgo de las ideas de la famosa antropóloga Cristina Toren, que plantea que la cognición en el fondo es una microhistoria, ¿ya? Y por eso nosotros no podemos pensar en procesos mentales o en la mente como algo universal o fijo. ¿Ya? Aquí no me voy a hablar más. Nos vamos al contexto chileno, donde sí tenemos evidencia, sí contamos con investigación respecto de la variabilidad, las diferencias de crianza indígena no indígena, y aquí muy breve, existe por ejemplo evidencia trabajada por Paula Lonqueo y por otros autores, que muestran, por ejemplo, los niños mapuche rurales tienden a mostrar mayor atención a los terceros, ¿ya? Y un aprendizaje más hacia la participación, la incorporación, como vimos en el caso de Rogoff, que por esos aprendizajes pedagógicos, hiperexplicativos, hiperverbalizados, que se aprecian en otros contextos. También en nuestros propios trabajos hemos observado cómo la misma noción de autonomía tiene otro significado, otro valor, que realmente cuando hablamos del niño autónomo, en las políticas públicas, en las políticas sociales, el niño autónomo, para poner el ejemplo burdo, ¿no? El niño que aprende a abotonarse el delantal, el que va al baño solo, esa es la autonomía, cuando autonomía también puede ser percibida como aquel que es capaz de iniciar el saber integrarse con otros, el saber desarrollar la hospitalidad, el saber hacer amistad e iniciar redes, que es lo que nosotros muchas veces observamos en contexto mapuche y tenemos algo escrito sobre ello, ¿ya? Pero básicamente lo que permite este tipo de investigación, tanto dentro como fuera de Chile, es matizar esas dicotomías que son simplistas muchas veces y que hablan algo así como que en el norte o en el contexto desarrollado tenemos personalidades o sujetos más individualistas o más independientes versus ese mito, ¿no?, de lo colectivo o lo comunitario en contextos del sur. Y eso es parte de lo que va a permitir y lo que nos va a explicar Gabriela en lo que sigue. Y solamente para cerrar esta primera parte, plantear que la diversidad cultural, no, de la forma en que va a mostrar Gabriela, aparece respecto de la crianza, no es algo que esté realmente recogido en nuestras políticas con infancias. Existen algunos estereotipos, ¿no?, de pauta de crianza indígena, de este tipo, de este otro tipo, pero los modelos que se siguen suelen ser los modelos de esas psicologías universalizantes. Así que me voy a parar. Y acá, quizá muy brevemente, antes de darle la palabra, aquí nos vamos a centrar en una pregunta, ya que fue la pregunta que hicimos precisamente respecto del hasta 3 años, ¿ya? Y que decía, por favor elija qué características cree usted que es más importante que los niños y niñas deberían aprender o desarrollar durante los primeros 3 años. Y a diferencia de cómo esto está planteado en el texto original de Kelly y Joshua, que aparece ahí, donde se da una gradiente de 5, ¿ya? Nosotros la planteamos dicotómicamente, es decir, las personas tenían que, por ejemplo, responder, es más importante, por ejemplo, desarrollar la confianza en sí mismo o obedecer a mayores. Es más importante desarrollar la competitividad o obedecer a los padres, desarrollar la autoestima, y sí. Entonces, las personas tenían esas dos posibilidades de respuesta, obviamente no saben los montes.
Ya, y es a partir de esta pregunta que los próximos diapos van a explicar la Muchas gracias. Ya. Bueno, nosotros agarramos esta pregunta y gracias por el gentil apoyo de Matías hicimos lo que se llama un análisis de clases latentes que tiene que ver con ir modelando cómo se van relacionando en las respuestas a estas preguntas. O sea, agarrando grupos que si responden una es probable que respondan la otra y se va como qué tan probable es que la gente vaya respondiendo. Y entonces elaboramos las 3 clases. ¿Cómo? Dependiendo de esto, cómo van respondiendo todas esas preguntas. Entonces, la clase 1, nosotros le pusimos autónomo y expresivo. Además, tuvimos que inventarle unos nombres que tuvieran que ver un poco con de qué se trataba en la literatura. Claro, el autónomo y expresivo, ¿cómo se llama? Esto. Está acá, y en el fondo son personas que a la pregunta 1 van a privilegiar la confianza en sí mismo. En la pregunta 2 van a privilegiar aprender a obedecer a los padres. Igual está interesante porque en el fondo es como la alternativa más comunitaria, más autoritaria, quizás menos individualista, pero igual es la más alta en todos. Si se fijan aquí ya hay una cosa como interesante que no se distribuyen, no podemos pensar así como en padres que en todas las dimensiones van a privilegiar lo más autónomo o lo más individualista. Y después en la tercera pregunta, el autoestima por sobre cuidar el bienestar de los demás, después la independencia, y finalmente el sentido de sí mismo. Aquí está privilegiado. Entonces, esta sería como la clase que es un poquitito más individualista, un poquitito más autónoma en el sentido occidental del término. Después está esta otra clase que mezcla también, por ejemplo, aquí está es más importante obedecer a los mayores, pero acá es súper importante la tercera, el autoestima, también aquí es súper importante la independencia, y aquí el sentido de sí mismo es menos importante que controlar las emociones. Sí, es como una clase que va mezclando, ya se le pusimos seguro y obediente. Entonces también es una idea de seguro de sí mismo, pero también muy importante obedecer a los mayores y muy importante controlar la emoción. Y la última, que es como la clase un poquitito más colectivista, obediente, o quizás un poco más autoritarios, que se llama, perdón, este tema colectivista es como de ayudar a los demás. Y se llama, le pusimos empático y colaborador. Entonces, esos son los 3 grupos que nosotros vamos a ir examinando cómo se distribuyen en la población. Y aquí una primera respuesta como general es que es bien interesante que en los estudiantes no indígenas aquí tenemos como un empate entre las clases que son de autónomo, expresivo y seguro y obediente, mientras que entre los indígenas es mucho más importante ser seguro y obediente que autónomo. Entonces, y ya inmediatamente vemos una coincidencia con la literatura de que las preferencias más individualistas son más importantes para los chilenos no indígenas que para los indígenas. Y aquí también otra importancia que tiene la alternativa a la clase empático colaborador como más importante en comparación con los otros, el pueblo mapuche, que también coincide mucho con la literatura de esta orientación colectivista, de la ayuda a los demás. Entonces está ahí en el gráfico. Ahora, si nos vamos metiendo un poquitito más como en grupos de la población, cosas que nos llaman la atención también, en contra un poco de lo que uno pensaría a partir de la literatura, es interesante que los hombres andinos acá valoran mucho valores como autónomos y expresivos, que son como un poco más individualistas, que uno pensaría, quizás... Aquí voy a mencionar algunas cosas acá, la idea también es que lean el capítulo, para que quien quiera conocer esto más a fondo. También en general las mujeres hay un alto valoración también de las mujeres más que los hombres, excepto en el caso andino, entre los mapuches de la clase autónoma y expresivo, porque nosotros pensamos
que son las mujeres las que están más en contacto con estas profesionales de la crianza que en general van a promover cierto estilo de crianza que es un poco más occidental y más de la autonomía. Entonces, en general las mujeres valoran más que los hombres porque ya son las que son como sujetos de política pública de este tipo de fomento de este tipo de crianza. Con respecto a lo rural y a la diferencia rural y urbano, en general también con lo que uno podría esperar de acuerdo a la literatura cuantitativa, los espacios urbanos valoran más también este tipo de crianza, más individualista, más autónomo versus la rural, que es más, más importante el tema de los enfoques un poco más de seguro y obediente o empático y colaborativo, compasivo. Aquí también es interesante la diferencia de género, que hay harta diferencia entre cómo están las valoraciones de los hombres y mujeres andinas versus los mapuches, que son más parecidos entre hombres y mujeres, en lo que piensan. Que eso también es consistente con la literatura con respecto a esta separación entre lo femenino y lo masculino, que es muy importante para el mundo andino, pero que es un poco menos importante para el mundo mapuche. Y aquí también, si vemos por rango etario, vemos que también consecuentemente con lo que uno podría esperar, las generaciones más jóvenes valoran más en general este estilo de crianza más individualista, autónomo, expresivo. Aquí está el perdón. Están acá, están aquí, están acá. En general valoran más. Mientras que las generaciones mayores en general, valoran un poco más enfoques que son de obediencia o de más colectivista. Entonces todo uno podría llevar a pensar que en general vamos avanzando hacia, o vamos moviendo, no sé si es un avance y un retroceso, a un estilo de crianza como más del individualismo, dejando la valoración tanto por la obediencia, pero si lo miramos la encuesta longitudinalmente, y que esto fue como una cosa bien sorpresiva, observamos que también el año 2021 hubo como un aumento súper grande de la valoración de la clase de seguro y obediente. O sea, la importancia de la obediencia y del respeto a la autoridad, por ejemplo, que se ve en otros indicadores, como mostraba Matías, por ejemplo, la valoración de la policía y del orden, también se ve reflejada en la crianza, de una medición a la otra. Aquí después volvió a bajar un poquito, pero bajó bastante, o sea, muy parecido acá, y no se parece nada a la primera medición. Entonces, sería súper interesante ver, ahora que ha pasado un poco más de tiempo, ver cómo seguiría esto para adelante. Ya, entonces para ir cerrando, sí, un minutito. Bueno, efectivamente, lo que nos muestran los datos es que esas tensiones dicotómicas como autonomía, individualismo, se manifiestan de distintas maneras en los distintos contextos indígenas. Efectivamente, las categorías de crianza no siempre se alinean de manera estricta con estas dicotomías, como planteamos ahí, de autonomía igual individualismo, autonomía también es otra cosa, y por eso se articulan estas clases de una manera distinta, no dicotomizable, y lo mismo con la obediencia, tanto comunitarismo. La variabilidad de las ideas en torno a la crianza dentro del país dependen, entre otras cosas, de estos grupos, pero también dependen, sin duda, de los lugares de residencia, de edad, género y de la experiencia de haber tenido o no hijos, que es algo que aquí no vimos en detalle, pero que está ahí. Y que tenemos una variabilidad y una diversidad interna de experiencias infantiles en el país. Y efectivamente, tal como mostraba Gabriela, lo que muestran los datos longitudinales es que difícilmente podemos hablar algo así como de un progreso lineal o de un camino unívoco, sin vuelta atrás, ¿no es cierto?, de un modelo más liberal de crianza o de educación, o que se vaya transformando en algo más uniforme, más homogéneo, sino que las dinámicas sociales y políticas están afectando significativamente las decisiones sobre la crianza. Y es por eso que sería muy interesante continuar, ¿no es cierto?, este estudio longitudinalmente. Esos serían los principales hallazgos, y como decía Gabriela, los invitamos a leer el capítulo. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a dar paso a la última exposición, que es el capítulo que escribimos Gracias. con varios autores. Lo escribí yo, Rodrigo Pérez, que está aquí presente, Beatriz Quintero, que está ahí en el público, y Denise Sepúlveda, que es académica también del Centro de Economía y Políticas Sociales, que está lamentablemente con licencia, pero fuimos convocados en su inicio a trabajar con temas de pobreza. Y quisimos darle una vuelta un poco a temas de movilidad porque no queríamos volver a repetir un poco esta estigmatización de población indígena como población pobre, como población que está en un espacio que, si bien ha sido invisibilizado, también hay que mirarlo desde una perspectiva relacional, cuando los patrones de movilidad te permitían ver también qué tan persistente era la desigualdad que observamos en relación a indígenas o indígenas. Así que por eso cambiamos un poquito el foco, a lo cual fuimos convocados por Matías. Pero voy a darle la palabra a Rodrigo Pérez, que es profesor del Departamento de Economía Agraria, para que cuente un poquito lo que había con ustedes. Rodrigo, no sé si te quieres disparar. No, o sea, voy a tratar de partir así, si no es muy difícil, voy a hablar medio complicado. Quizás sí, pero está bien, gracias. Sí, oye, muchas gracias. Yo la verdad es que uno de los beneficios, pues se buscan avanzamos. Uno de los beneficios de presentar último es que muchas de las cosas que yo tenía pensadas decir ya se dijeron, así que, y de hecho algunas fueron recientemente introducidas por Mayari, así que nosotros hicimos un capítulo, como bien dijo Mayari, sobre desigualdad, y la idea era ver un poquito la movilidad intergeneracional de indígenas y no indígenas. Entonces, estos estudios obviamente han sido súper relevantes y particularmente han habido avances en el caso latinoamericano y se citan algunos estudios. La idea es ir documentando estas estructuras de desigualdad que son de alguna forma persistentes, digamos, y ese es el título del capítulo, de hecho. Y bueno, obviamente esto va a abarcar de alguna forma el comportamiento de estos grupos a nivel individual como colectivo también. Entonces, la pregunta central de nuestra investigación es ¿cuánto de la posición social inicial de un individuo va a tener un impacto en la posición final, digamos? Entonces, aquí lo que nosotros planteamos, estas preguntas que están acá marcadas en negrito: ¿cuál es el peso del hogar de origen en el futuro de las personas? Esa es la pregunta central finalmente de nuestro documento. Y bueno, ¿cuáles de esos elementos son los de mayor importancia? Nosotros particularmente nos vamos a centrar en el primero, que tiene que ver con el peso del hogar de origen, y también vamos a hacer algunas cosas por macrozonas para tratar de ver algunas de estas diferencias entre pueblos originarios de distintos lugares del país. Entonces, pese a la importancia de estos estudios de desigualdad y de movilidad que han sido súper importantes para el caso de América Latina, nosotros, bueno, hicimos un recorrido importante cuando estábamos viendo la literatura para esto. No encontramos mucho, y pese a la centralidad del tema de raza, etnicidad, pueblos originarios, no encontramos, no hay gran literatura, y particularmente no hay gran literatura cuantitativa que trate de analizar desde esta perspectiva la movilidad social de estos grupos. Hay algunas excepciones, pero en general ha sido bastante escasa, y una de las razones por las cuales es escasa es precisamente porque no hay muchos datos, evidentemente. Y eso es uno de los grandes vacíos que llega a llenar la encuesta. Y de hecho, bueno, nosotros, como ustedes verán y si leen el capítulo, van a ver que nosotros hicimos una parte de lo que quizás se puede hacer con la encuesta, y hay cosas que nos quedaron fuera por tiempo y por espacio también. Entonces, bueno, en el caso chileno particularmente, esto se ha concentrado en evidencia cualitativa, como bien había mencionado, y esto en torno a los sentidos y los significados de esta movilidad. Pero de nuevo, hay este vacío en términos de movilidad social intergeneracional, particularmente por los pueblos indígenas, y específicamente una de las razones nosotros creemos por la falta de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta investigación? Lo que nosotros, bueno, vamos a ocupar esta encuesta, la encuesta de la ELRI, esta encuesta longitudinal para los años que están mencionados ahí, 2016, 18, 21, que obviamente fue manejada por el CIR. Y nosotros vamos a buscar dar cuenta de estos patrones de movilidad intergeneracional de los hijos, hijas respecto a padres y madres. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Y particularmente para ver el tema de movilidad, nosotros nos vamos a hacer en los aportes de Goldthorpe, espero haber dicho eso correctamente, y en la operacionalización que hace Goldman y Torche para el caso chileno, ocupando la encuesta que ya mencioné. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a revelar? Un poquito lo adelanto los resultados.
brechas importantes de origen en la población indígena no indígena, y ahí no hay quizás ninguna sorpresa. Eh, pero que esas brechas se de alguna forma traspasan a los hijos e hijas y entonces van recortando estas posibilidades de ascenso social. Y de hecho, en algunos casos, cuando vemos algunos ascensos, vemos después retroceso para la generación que sigue, que es bastante interesante de observar. Nosotros creemos bueno, que el estudio tiene importante implicancia política, así que bueno, lo invitamos a que lo vayan mirando. Ahí está un poco de los datos, estas son las encuestas. Nosotros teníamos 3.617 personas que estaban en el 2016, alrededor de 1.800 se mantienen para todos los años, para todas las olas, y entonces nosotros nos concentramos un poco en lo que pasaba en el 2016 porque ahí nos respondían sobre ocupación y educación de los padres y madres. Y eso era relevante para nosotros porque nosotros lo que queríamos poner un poco categorizar a los padres y madres y ver en qué posición estaban los hijos de esos padres, hijos, hijas de esos padres y madres. Y después esa pregunta no se vuelve a preguntar, entonces tuvimos que ocupar eso en 2016. Como mencionó Matías, tenemos una muestra de espejo no indígena, que eso es lo que nos permitía hacer la comparación indígena-no indígena, y alrededor del 45-49% de la muestra, como ya mostró Matías antes, son no indígenas en todas las olas, y un 50 y algo por ciento son indígenas. Empezamos trabajando con trabajadores de 18 años y más, pero finalmente nos quedamos con aquellos que tenían 30 o más, porque, bueno, obviamente si pillamos gente que tenía 20 años, quizás todavía están en este proceso de ascenso o estabilización laboral y ocupacional. Entonces nos quisimos quedar con aquellos que tenían más de 30 bajo el supuesto de que, bueno, habían alcanzado cierta madurez ocupacional laboral. Como dije, ocupamos este esquema de clases. Hay dos clases que no pudimos observar, que son pequeña burguesía, que es la clase 3, y la 7, que son pequeños propietarios agrícolas, por el tema de datos, como mencioné. Y añadimos una categoría que no está originalmente en estas clases de Topche y Walmart, que es sin trabajo remunerado. Obviamente estas categorías, y un detalle interesante, igual es una parte del documento, obviamente estas categorías son ocupacionales y por definición se queda solo con aquellos que están trabajando, invisibilizando un montón a la gente que no está trabajando. Y ese porcentaje, como vemos en la encuesta, es súper importante. Entonces, no habernos quedado con ello hubiese significado votar un número importantísimo en la muestra. Y no solo un tema de muestra, obviamente, sino que también tiene que ver con esas personas algo están diciendo sobre lo que está pasando en esos grupos. Y de hecho voy a mostrar algo sobre eso. Entonces, bueno, hay algunos detalles adicionales que están sobre cómo hicimos las clasificaciones y bueno, después buscarlo en el libro, no en el tiempo, no voy a tener tanto ahí, ¿no? Ahí están las clases y después al final tengo un ejemplo de qué es lo que consideramos en cada una. Y Jonathan fue la persona que estuvo haciendo el trabajo de hormiga de buscar todas estas categorías y ahí todas las preguntas van dirigidas para él. Pero estas son un poquito las clases que nosotros tenemos y ahí un poco la adaptación que nosotros hicimos. Esto es un poco lo que nosotros finalmente logramos encontrar dentro de estas categorías inicialmente y como dije la categoría 9, esa es una categoría inventada por nosotros que no está presente en ese documento original de Topche y Walmart, que es sin trabajo remunerado. Entonces, aquí no voy a tener mucho, pero sencillamente decir dos cosas. Uno, nosotros vamos a hacer dos análisis. Un análisis descriptivo, puramente descriptivo, donde lo que vamos a hacer es mirar la ocupación del padre versus la ocupación del hijo, y lo que estamos tratando de ver es si hubo un salto. Entonces, si la ocupación, la clase, digamos, es la misma entre padre e hijo, ese número va a ser un 1, ¿cierto? Al dividirlo, está en la misma categoría 5 y 5, es un 1, por tanto se quedan igual, no hay movilidad. Si es más que 1 es movilidad positiva, si es menos que 1 es movilidad negativa, que también no podría, o descendente, digamos, ascendente y descendente. Y después lo que vamos a hacer es correr un modelo de regresión donde vamos a tratar de ver cuál es la probabilidad de estar en cualquiera de estas clases y cuál es la probabilidad de estar en cualquiera de estas clases de la 1 a la 9, condicional en cuál era la clase del padre o madre. Eso es básicamente lo que está ahí. Sí, después quieren hablar de los detalles que estamos hablando. Pero eso es básicamente la metodología. Entonces acá algunas estadísticas descriptivas sobre qué es lo que encontramos en diferencias de origen. Esto no se ve mucho, pero básicamente lo que vamos a encontrar a rasgos generales es que entre los no indígenas tiene educación superior es mayor que entre los indígenas, que no es sorpresivo. Los padres también tenían mayor educación, las madres también, y el hijo del encuestado también. Entonces, en general, encontramos que, algo ya de nuevo mencionamos ya, que hay menor educación en los indígenas que en los no indígenas. En fin, ahí tenemos los cambios en escolaridad respecto a los padres y madres. Pertenece a la clase 1, que es la clase más alta, la clase de servicio. Es más probable estar, esto es descriptivo nomás, es más probable estar en esa clase si soy no indígena que indígena, y se repite en todos los casos.
es más probable estar en la categoría agrícola si soy indígena que no indígena. Eso es un poco el resumen de lo que está en esa tabla. Y esas diferencias son en general significativas, son test de comparación de media. Aquí hay está un poquito llena esta página, pero lo que voy a mencionar son dos cosas nomás, creo. Sí, está muy chico. Dos cosas. Uno, la probabilidad de movilidad. Esto es probabilidad de movilidad ascendente calculada con el primer método descriptivo que mostré respecto a padre o madre para los indígenas no indígenas. Y este es la probabilidad, el valor, digamos, y esta es la probabilidad de movilidad ascendente. Y lo que encontramos que es más probable moverse ascendentemente respecto a la madre que respecto a los padres. Esto es en general para los no indígenas y para los indígenas. Así que eso para el caso de ocupación, pero no es tan cierto para el caso de escolaridad. En términos de escolaridad no se mueven tanto. En el caso de ocupación hay una movilidad ascendente bastante marcada para los dos grupos y es bastante similar entre los dos grupos, no hay grandes diferencias. Y el otro elemento relevante que está en las tablas de acá de la derecha es que cuando uno divide por macrozona norte, centro y sur, uno encuentra que en la macrozona norte la probabilidad de movilidad ascendente es más alta, que está relacionada, como vimos, como vamos a mencionar más adelante, con temas de minería o otro tipo de trabajo. Entonces hay una probabilidad de movilidad ascendente más alta en las zonas del norte, en las comunidades más andinas. ¿Sí? Y eso es menos probable en el sur. Entonces esos son los dos grandes elementos acá. Hay una mayor probabilidad ascendente respecto a las madres, eso es más notorio en ocupación, no tanto en escolaridad, y eso es mucho más probable en el norte que en el resto de las regiones del país. Aquí de nuevo tenemos tres paneles. Esta es la probabilidad de encontrarme en cualquier clase, 1, 2, 3, hasta la 8 en este caso, y estos son valores mayores a 1 implica que la probabilidad es más alta, menores a 1 es más baja. Entonces encontramos que la probabilidad de encontrarme en las clases de servicio es más baja entre los indígenas que los no indígenas, y es más alta encontrarme en la agrícola si soy indígena que no indígena. Después vemos si para el caso de las mujeres hay algo, y acá nosotros esperamos encontrar algo relevante sobre género y no nos sale. Así que hasta acá hemos llegado al punto de que esto no ha salido, pero que más que si hay una tesis de posgrado después que quiere meterse en este tema, que hay un tema que está ahí votando y nosotros no lo logramos encontrar. Por supuesto, las mujeres tienen, dado los datos, menor probabilidad de estar en estas clases, pero no es cierto que las mujeres indígenas tengan una penalización adicional. O al menos nosotros no logramos encontrar eso. Y de nuevo, en las zonas del sur es más probable que yo esté en clases de agricultura y menos probable que esté en la clase de servicio, que es lo mismo que ya había mostrado antes. Y hasta acá todo más o menos descriptivo. Y acá hacemos, esta es la parte más interesante creo yo, de nuestros resultados, que es donde comparamos la clase del padre, de la 1 a la 9, versus la clase del hijo, dónde terminó el hijo. Y lo hacemos para los indígenas, para los no indígenas, y este es el gap entre los dos. Entonces acá centrémonos en los bordes, digamos, en las esquinas. Entonces, por ejemplo, si mi padre era siendo indígena, mi padre estaba en la clase de servicio 1, la probabilidad de que yo me mantenga ahí es menos de un 14%. Sin embargo, si somos no indígenas y mi padre estaba en clase de servicio, la probabilidad de que yo me mantenga ahí es 17%. O sea, yo tengo una brecha de 4 puntos porcentuales más probable que yo me quede en esa clase si mi padre estaba en la clase de servicio, si es que yo soy no indígena. Y por el contrario, por ejemplo, si es que mi padre estaba en la clase 9, que no tiene trabajo remunerado, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue a la clase de servicio? 0. Es si soy indígena. O sea, no hay ninguna posibilidad estadística de que una persona que tiene un padre no remunerado, que no tenga un empleo remunerado, haya llegado a la clase de servicio entre los indígenas. Pero esa probabilidad existe, en el caso de los no indígenas es baja, pero existe, es un 5%, más de 5 puntos de diferencia. Y por el contrario, bueno, uno puede mirar acá, por ejemplo, si mi padre estuvo en la que esta es la movilidad descendente, que igual encuentro que es súper interesante. Si mi padre estaba en la clase 1, ¿cuál es la probabilidad de que yo caiga de nuevo a la clase 9, por ejemplo? 37%, si soy indígena. O sea, yo puedo pasar a no tener empleo pese a que mi padre llegó a la clase de servicio, la clase más alta de las categorías, si soy indígena. Pero si mi padre no es indígena, la probabilidad de que yo caiga hasta abajo es 10 puntos más baja. O sea, de nuevo, una diferencia súper marcada de probabilidad de quedarme en el grupo 1, pero también si me muevo para abajo, no me muevo tan abajo. Eso es un poco lo que está pasando. Ahí está un poco el resumen de los resultados, que quizás esta es la forma como está presentado en el capítulo, así que sale un poquito más didáctico, y todo esto queda escondido de alguna forma en los anexos, creo, y en lo que está descrito, pero el resultado está presentado de esta manera. Entonces ahí está lo mismo: hijos clase 9, padres clase 9, 51% entre los indígenas, 28% entre los no indígenas.
No sé cómo voy de tiempo, muy bien, parece. Entonces, en términos de conclusiones, mencionar algunos hallazgos relevantes de nuestra investigación. Primero, encontramos diferencias macrozonales, y eso es súper interesante. Encontramos que hay más movilidad en la zona norte que en el resto de las zonas del país. Y pensamos que, obviamente, esto habla de diferencias culturales y económicas. Y ahí tenemos algunos pueblos como Antaya, el Marrakech, en fin, que tienen una vocaciones distintas y que, bueno, han sido transformados por la minería a partir del siglo XIX. Obviamente la probabilidad de encontrarse en la clase de servicios, que es la clase más alta, es menor para los indígenas que para los no indígenas, pero más importante que eso, la probabilidad de movilidad ascendente, o sea, una cosa es lo estático, digamos, pero la probabilidad de movilidad ascendente es demasiado más baja para ellos. Y por el contrario, la probabilidad de movilidad descendente es más alta entre los indígenas. Entonces, incluso si tu padre llegó a una posición alta, tú tienes una probabilidad mucho más alta de caer, padre o madre. Hay mayor movilidad respecto a las madres. Esto hay un detalle de la encuesta, pero puede ser porque hay una parte de que muchas de las madres salen sin trabajo remunerado en la encuesta, particularmente la madre de los encuestados. Entonces ahí, claro, hay mucha probabilidad por una cosa de que están en la última categoría, la única forma, o quedarse ahí mismo, subir cualquier categoría. Entonces hay mucha más probabilidad de movilidad respecto a las madres. Ahora, como son muestras de espejo, uno esperaría que lo que importa es la diferencia entre los grupos, y aún así hay diferencias para los indígenas y no indígenas, que tiene que ver con tareas de cuidado, autoempleo, en fin, ahí está la parte de que nosotros quizás no podemos explotar tanto. Y bueno, nada, nosotros mostramos estos patrones de desigualdad que son persistentes, digamos, partes más abajo tienen características detrimentales, pero tu movilidad también es más baja. Entonces, por eso se llama así el capítulo, la desigualdad es persistente, ¿okay? Se mantiene en el tiempo. Así que nada, nosotros creemos que estamos haciendo una contribución para las políticas con mira a reducir estas desigualdades, particularmente en entornos donde, bueno, hay demandas claras de reducir niveles de desigualdad, participación política, niveles de autonomía, etc. Creo que llegamos, y ahí están los autores y ahí está el librito, y ahí están los autores, Mayari Castillo, que me está acá dirigiendo todo, entonces yo, está Denise y Jonathan Quintero, que también acompaña del programa. Gracias. Bueno, para cerrar, pero no menos importante, va a tener un comentarista invitado, el doctor Nicolás Montalva, que es el director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, que nos va a dar algunos comentarios respecto al libro. Tuvo acceso antes, así que no estemos poniendo en aprietos. Está todo está pensado. Quiero partir haciendo referencia a un capítulo en particular cuyo título creo que es bien demarcador de varios aspectos de todos los demás capítulos. Un capítulo que se llama, o que parte del título es Un momento social extraordinario. ¿Y por qué me llamó la atención ese título? Porque un tema transversal a absolutamente toda la lectura son los hitos políticos e históricos que ocurren en el periodo que es cubierto por esta encuesta. Por mencionar algunos, Operación Huracán, asesinato de Camilo Catrillanca, estallido social, proceso constituyente, COVID. Entonces da la sensación de que estos datos no solo registran un periodo, sino que tienen un valor de testimonio epocal de un momento que de forma imprevista va a quedar marcado en la historia de las relaciones interétnicas probablemente. Entonces, me parece a mí que el libro tiene un doble valor. Está, por supuesto, un valor que han destacado tanto Matías como Rodrigo, de tener una encuesta de tipo longitudinal que tiene representación de grupos demográficamente menores. Es una gracia en términos de riqueza de datos poco común, más allá de todos los bemoles que mencionaba Matías que uno puede tener respecto a la continuidad de las preguntas a través de la ola, las ediciones. Y yo tengo la certeza de que las posibilidades analíticas de esos datos van mucho más allá de lo que alcanzan a reflejar estos 11 capítulos. Pero quiero destacar ese segundo aspecto, no solamente de datos, sino de cómo el libro es un testimonio de un periodo marcado por este ciclo como de esperanza, decepción, resignación, al que estamos todos tan acostumbrados, pero es particularmente común en el caso de la historia de las relaciones interétnicas. Vivo un periodo en que se convirtió probablemente en el tema más central del debate público, a convertirse en un tema tabú.
Y creo que todos esos comentarios que se han hecho respecto a la continuidad o eventual continuidad de este tipo de esfuerzos nos van a permitir tal vez reflexionar con cierta distancia respecto de lo significativo que fue esta época para la reflexión social en torno a estos temas. ¿Sí? Y a pesar de que no es así como está organizado el libro, en mi mente yo lo organicé en tres grandes dimensiones que creo que uno puede encasillar cada uno de los capítulos en alguna de esas dimensiones y las voy a comentar en ese orden. Una dimensión es la dimensión identitaria, otra dimensión es la dimensión que le puso de transmisión cultural y la otra dimensión es la dimensión política. Entonces, este primer eje de identidad, del que ya hablaba un poco Matías en su presentación, un tema que me parece característico y testimonial de este periodo excepcional, es reflexionar respecto a los cambios en la autoidentificación a lo largo de un periodo. Digamos, nunca vemos las identidades desde el punto de vista social. Nunca las vemos como algo, digamos, como cambiarse una etiqueta, y eso nos hace perder de vista lo dinámicas que pueden llegar a ser. Y creo que esos tres capítulos, el capítulo 1, que es principalmente lo que comentaba Matías, también el capítulo 3, que tiene que ver con la sintomatología depresiva en relación a la identidad, y el capítulo 11, que tiene que ver con la relación entre sensación de conflicto por proximidad geográfica o territorial y voto-rechazo. Es el último capítulo que lo recomiendo muchísimo. Bueno, estos tres capítulos creo yo dan cuenta de esto, de la relevancia de ver la identidad como algo dinámico. En el capítulo de la sintomatología depresiva se interpreta un resultado inesperado. El autor muestra que la mayoría de la experiencia comparada muestra una relación entre sintomatología depresiva y cuerpo y pueblo originario, y sin embargo en su análisis aparece como un factor protector. Entonces es interesante la interpretación que ellos hacen de pensar la identidad también como una manera de sentirse parte, y cómo ese sentirse parte puede tener estos efectos positivos. En el segundo eje de la transmisión cultural, bueno, está el capítulo de Gabriela y Marjorie, que, bueno, ellas mismas han hablado, y hay un par también de capítulos de transmisión del Mapudungun. En esos capítulos vemos, por una parte, los valores de la alianza y cómo cuando examinamos estas diversidades nos damos cuenta de que no encajan como en las dicotomías tradicionales. Tenemos también los capítulos de Mapudungun que dan cuenta de las dificultades de la transmisión intergeneracional del Mapudungun y la importancia que han tenido algunas iniciativas muy particulares, algunas muy autogestionadas, de apoyar estos esfuerzos de transmisión intercultural de la lengua con transmisión no solamente del lenguaje instrumental, sino que del paquete en el que va englobado, que incluye también territorio, prácticas culturales, memoria, etc. Y finalmente, en el eje de la dimensión política, donde se enmarqué yo en la mayoría de los capítulos, el capítulo sobre reconocimiento al Estado multicultural y plurinacional, que es justamente este capítulo de el momento extraordinario. Y a mí lo que me llamó harto la atención de ese capítulo, que tiene hartos de estos gráficos, digamos, de líneas en el tiempo, ¿sí? Es que uno puede ver que, a pesar de que, por así decirlo, las pendientes o los lugares de origen de esas líneas sean diferentes entre grupos indígenas y no indígenas, las formas son similares. Y en general, si uno mira la primera ola y la última ola y no mira lo del medio, es todo medio estable. Entonces se siente este efecto de que el momento excepcional movió un poco los puntos de vista respecto a estos temas, y luego uno tal vez se queda con una sensación un poco de resignación, pero voy a tratar de al final ver qué luces puede arrojar iniciativas sobre ellos para eventuales salidas o movimientos. ¿Sí? El otro capítulo que englobo en este ámbito es el capítulo de la confianza intergrupal, ¿sí?
Es algo que y en ese capítulo se destaca en particular una idea que aparece también en todos otros capítulos, incluyendo los de Matías, que es esta idea que no solamente se ha documentado para relaciones con pueblos originarios, sino que también en varios otros ámbitos, de que mis percepciones sobre cómo son los otros grupos se ven mediadas por cuánto yo me he relacionado con esos otros grupos, en particular cuánto yo me he relacionado positivamente con esos otros grupos. Yo recuerdo haber leído un trabajo etnográfico hecho en zonas rurales de Estados Unidos, en población sumamente conservadora, y que les preguntaban básicamente cuáles eran sus puntos de vista respecto a, por una parte, la población latinoamericana y por otra parte, la población homosexual en genérico, y luego apuntando a personas homosexuales latinoamericanas que vivían en sus pueblos, en general pueblos pequeños, y los puntos de vista eran diametralmente opuestos. Están completamente en contra de estos latinoamericanos que nos vienen a quitar nuestros recursos, pero José es distinto. Podemos ver que a lo largo de este periodo excepcional, esta confianza sufre cierto desgaste, tal vez, producto del clima social, un desgaste que parece ser muchísimo mayor en la población no indígena y en la población indígena. También englobo en esta dimensión el capítulo que acaba de presentar Mariel y Rodrigo respecto a la movilidad social. Me deja una reflexión que tal vez podríamos comentar en otro momento, que es que uno podría tal vez ver mujeres con hijas y padres con hijos y ver qué pasa ahí, digamos, para controlar el género. Pero es muy interesante el hecho de que están estos resultados respecto a, que también comentaba Rodrigo, la probabilidad de movilidad descendente, que creo que es algo que suele pasarse por él. El capítulo de Natalia Canigual sobre las percepciones del conflicto también me deja la sensación de no haber leído antes un análisis así pormenorizado que tratara de distinguir respecto a cómo se identificaba que era el conflicto, variaba el conflicto dependiendo de los actores involucrados. La gran conclusión que vemos en este capítulo es que el conflicto no se percibe de igual manera entre población indígena y población no indígena versus los conflictos entre población indígena y, por una parte, las empresas y población indígena y, por otra parte, el Estado. Creo que esta distinción de tres actores fundamentalmente diferentes entrega varios aspectos al análisis. Y bueno, para ir terminando, el libro tiene entonces este diálogo entre sí, encuentro yo en todos los capítulos, está mediado por este momento social extraordinario. Vincula evidencia empírica que proviene de la encuesta con procesos culturales, con temas más teóricos. De hecho, conversábamos antes de empezar con Rodrigo que hay algunos capítulos que ni siquiera analizan los datos longitudinalmente, a pesar de que la encuesta ofrece esa posibilidad. O hay algunos capítulos en donde el análisis estadístico es más bien una viñeta para ilustrar tal vez algunas reflexiones de índole más conceptual que tratan de hacerse. Yo encuentro que eso hace que el libro sea bien sui generis en ese sentido, a pesar de ser un libro que gira en torno a una encuesta en particular. No piensen que es un libro de datos. No es fome. Y sigue teniendo entonces esta doble mirada. Es una excelente fuente de información, pero es también esta fuente testimonial, más allá de la continuidad que pueda o no tener el centro. Creo que este es un avance hacia hacer análisis que tengan esta dimensión pluralizante, algo que tal vez extrañé, más identidades indígenas. Siento que el libro está, y entiendo que hay razones demográficas, mostrales para eso, demasiado concentrado en el ámbito mapuche. Se agrupan los pueblos andinos generalmente en un solo grupo, y otros pueblos originarios están ausentes, y estoy seguro que no hay ninguna mala intención en ello, pero es un desafío para la continuidad de este trabajo en el futuro, tratar de dar cuenta de todas esas invisibilidades a las que a veces se han sometido otros pueblos originarios producto de su estatus demográfico. Y por último, creo que este libro ofrece la oportunidad de que pareciéramos haber perdido, ¿cierto? Esta oportunidad de pensarnos como una sociedad más plural y más justa. Siento que podemos ver el libro como una bandera
para no resignarnos a ese quehacer y tratar de poner de nuevo en la palestra y reabrir estas preguntas sobre cómo podemos vivir juntos. Tenemos un pequeño espacio para preguntas, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta a los autores. Bueno, primero agradecerles por el libro, por la encuesta. Yo igual me dedico a estos temas desde el punto de vista de la historia. Entonces es con otros materiales, otra escritura, más o menos igual a los mismos énfasis en provocación. Creo que está más o menos similar. Pero me parece que es un tremendo aporte. O sea, agradezco además haberla escuchado porque probablemente yo no me hubiese enfrentado a un libro con, digamos, ahora como lo veo un poco más fácil, digamos, porque es como que lo veo demasiado, me cuesta mucho el ejercicio como de traducción, ¿sí? Entonces con la presentación de ustedes creo que ya ahora puedo como entrar ahí a ubicar en el texto, así que feliz, estoy muy agradecida. Y me parece que lo que presentan también es realmente un súper buen aporte en el sentido de abrir la pregunta sobre lo inter, más que separar un poco lo indígena en el fondo de que los productos académicos apunten a lo indígena en su particularidad como un gueto. Entonces, de verdad, muchas gracias. Hay un montón de cosas que creo que pueden servir también para futuras investigaciones, para la gente que está estudiando ahora, que está haciendo tesis y todo, va haciendo su propio material. Mi pregunta es muy metodológica, porque desde donde yo trabajo con palabras, es decir, reviso y analizo las palabras de otros que han dicho, escritas, orales, y en ese sentido está muy presente los sesgos que él o la investigadora tiene al hacer preguntas, ya sea que estaba haciendo una entrevista o estaba revisando un texto. Entonces, cuando se trabaja desde ciencias sociales y se establecen preguntas, yo me pregunto ahora, ¿yo tengo alguna forma de saber si se procesaron los sesgos de la investigación, de quienes definieron las preguntas de la encuesta? Y si hay una reflexión también respecto a eso del grupo que los defino, también de los grupos que participaron, los colectivos. No sé, o sea, puede parecer un poco infértil hacer una pregunta así, pero sí me parece que yo al trabajar con estos materiales, quisiera como poder saber hasta dónde puedo interpretar yo eso. No sé si me explico. Muchas gracias por todas las presentaciones y los comentarios. También me parece súper interesante. Tengo una pregunta sobre si hubo un intento, unas ganas, o si no se lo podemos hacer ahora, no sé, de hacer dialogar los capítulos. Porque siento que son temáticas, movilidad social, patrones de crianza, autoidentificación, que son los 3 capítulos que se presentaron hoy y que tuve el privilegio de leer también. Y siento que está relacionado en el fondo. Y me pregunto cómo y si podría ser interesante. Por ejemplo, que cambie la autoidentificación a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, quizá está relacionado con la movilidad social y con los patrones de crianza con los cuales resiste. Lo mismo, quizás la movilidad social en el fondo depende de los patrones de crianza que recibiste o que estás intentando transmitir a tus hijos. Y quizás la autoidentificación impulsa algún tipo de crianza. Entonces, me pregunto si en el fondo entre los distintos módulos de la encuesta, quizás podemos partir por ahí, no sé cómo fueron pensados, si hay como una relación entre los módulos, o si entre los capítulos ven algunos puentes que se puedan tejer, o si eso es un segundo libro y por ejemplo no sé, eso, gracias. ¿Alguien con una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta súper puntual y otra quizás más amplia. La puntual tiene que ver con algo que escuché de lo que mencionaron respecto del proceso constituyente. Si se puede llegar a hacer alguna interpretación respecto de alguna incidencia que haya tenido, por ejemplo,
la presencia de Lisa Loncón en este contexto tan institucional y tan televisado, que era algo bien inédito en Chile, porque hablan de que hubo un cambio ahí, me acuerdo que dijeron. Entonces, como que, qué impresiones, por último, se pueden también tener respecto de ese momento y el tiempo que ha pasado. Y por otro lado, ya esta es una pregunta como más grande quizás, pero la puedo acotar en relación a las configuraciones vinculadas al lenguaje quizás, porque pienso que, entiendo que hay capítulos distintos, que algunos están escritos también por investigadores mapuches, pero en esta dicotomía entre indígena o no indígena, veo también que está este desafío de esas reconfiguraciones que van surgiendo más allá, de maneras muy complejas, más allá de esa división. Entonces, ¿cómo traducir esos conceptos, por ejemplo, de la movilidad social a la perspectiva indígena? Porque no sé si eso es un deseo como tal, por ejemplo, expresado. A lo mejor desde algunos sí, pero digo, me pasa mucho como que veo esa limitación a la hora de entender como más influida por la cultura occidental, esas maneras de habitar el mundo. ¿Algo más? Ahora no sé, solo por ahora y no sé si quieren contestar en el orden que hablaron. Bueno, respecto a la bueno, respecto a la pregunta de los sesgos, bueno, evidentemente es un desafío porque al final, en términos teóricos y estadísticos, no sabemos si las personas indígenas tienen la misma noción de confianza que las personas no indígenas. Digo, en términos de ítems. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona indígena cuánto confía en los chilenos indígenas, no sabemos si la noción de confianza responde a las mismas percepciones que tiene el otro grupo. O por ejemplo, los ítems de salud mental, no sabemos si las personas que consideran, bueno, se usa el PH9, que se llama, que es el test para la depresión, si es que la depresión se entiende de la misma forma, tanto para indígenas como para indígenas. Entonces, al final también es un desafío entenderlo de esta característica. Sí, yo creo que apuntaba más bien a los ecos de la investigación, del Claro. investigador, de cómo tú definías una pregunta, porque desde donde yo lo veo como uno de los grandes nudos es la ambivalencia de estar en el lugar indígena o no indígena, que es un poco lo que apuntaba. Entonces, cuando tú hablas con alguien que se dice indígena, en general yo tengo igual como más experiencia con gente como con posturas políticas bien como más desarrolladas, no va a ser tan fácil decir si eres indígena o no indígena. Entonces, pero eso está muy vinculado con la pregunta que hago yo como investigadora, como historiadora, o sea, a eso me refiero, a como cuántos sesgos de las preguntas que se hacen respecto de los indígenas o no indígenas hay ahí. O cómo lo controlo, cómo lo mido, porque los resultados que ustedes tienen son súper importantes. Pero probablemente mucho hay ahí de cómo se diseñó la pregunta, antes incluso de hacerlo. Y eso creo que no, yo no sé, por ejemplo, si tengo posibilidad de revisarlo, de ver si hay una reflexión. Ahí será alguna experiencia. Quizás ahí podría decir algo porque me tocó hace 1000 días atrás, vamos con Marjorie en la primera fase de cuando se puso en marcha el estudio longitudinal y hubo ahí la idea era bueno, que se creara un grupo experto que revisara los cuestionarios y que fuera capaz en el fondo de mirar también la experiencia internacional en términos de cómo se pregunta la identificación, cómo se pregunta temas de ingresos, temas de ocupación, en otras encuestas que han sido aplicadas a nivel latinoamericano. Me acuerdo que teníamos unas jornadas muy largas y en parte habían en ese panel de expertos, personas que eran muy expertas en encuestas y métodos normativos, que también habían, como Mario y yo, antropólogas, en realidad más expertas en trabajos que tenían que ver con identificación indígena, población indígena, y tratar de mirar en el fondo estos cuestionarios desde ese lugar. Entonces lo que se hizo fue tomar experiencias comparadas también, por ejemplo el caso mexicano, el caso ecuatoriano, el caso boliviano, para poder ver cómo se hacían las preguntas de identificación indígena en otros lugares y poder llegar a preguntas que eran que podían funcionar por sí solas o también grupos de preguntas. Por ejemplo, ¿te identificas como indígena? Sí, no. Pero también hay varias preguntas que son agregadas, que también se utilizaron como modelos en el caso mexicano, que en el fondo tú puedes
tener esto, pero también tienes la lengua, también tienes, que son en el fondo marcadores que te permiten ir mirando también identidades de otros lugares. Entonces, quizás la pregunta ahí, la respuesta sería que se hizo como este análisis de encuesta y luego esto pasó por el filtro de un panel de expertos que fueron los que diseñaron el cuestionario final. Y es por lo que antes de lo que se hace. Un proyecto. Cuando empezó, cuando todavía no se aplicaba, todavía no había. Y fue, claro, un trabajo súper intenso y todo, pero la idea era que precisamente esta mirada interdisciplinaria le permitiera ir llegando a preguntas que fueran cada vez más pertinentes culturalmente, porque también estábamos claros que en ese panel había personas, por ejemplo, que habían trabajado mucho con CACEN, que muchas de esas preguntas cómo eran recepcionadas y también cómo tú ibas a aplicar esta encuesta de una manera tal que no repitiera ciertos problemas. Y de hecho yo me acuerdo perfecto que hubo un piloto en el cual se decidió después usar encuestadores indígenas, porque había espacios en el mundo rural en el que la persona que encuesta llegara con una tablet y fuera súper urbano y no indígena, te generaba una gran perspicacia, y sobre todo en el módulo que tenía que ver con conflicto intergrupal y toda esta parte que es como más vinculado con las percepciones de violencia. Entonces ahí también se hicieron ajustes. Sí, no, eso en realidad de hecho me nutre a la vida que puedo documentar de la escuela. Yo a veces me reía con colegas de mi misma edad que cuando el CIR se creó yo estaba en segundo medio. La idea. No estás errando peso. Gracias. Bueno, eso igual es muy interesante como para hacer la trayectoria de la ciencia social y las políticas públicas también, porque quienes siempre en los momentos, como quienes son los que definen el tipo de encuestas, cómo ganaron esos fondos, porque en 2016 proyectos tienen que haber ganado en 2013, 2014, 2015, y se diseñó al inicio del 2010, o sea, quiénes eran las personas, académicos, intelectuales, las universidades y las instituciones que estaban, en el fondo, tomando decisiones en relación a esto, porque es el resultado que tienes ahora. Efectivamente hay preguntas que vienen desde distintas disciplinas. Realmente en la encuesta o son los psicólogos sociales o son sociólogos y siguen, y uno replica algo que hicieron otros o lo ajusta, etc. Y aquí de verdad, en lo que derivó esto efectivamente como un híbrido bien, un poco ortodoxo, digamos, donde tienes esos psicólogos que estudian salud mental, antropólogos, cientistas políticos, psicólogos sociales, sociólogos, que efectivamente sí que sea un instrumento muy distinto. Esa era una primera cosa. Cuando no es así como que uno puede hacer una lectura unívoca como, fue este grupo de personas la que... No funcionó así. Y además tienes módulos que se hicieron una vez, otros que se hicieron muchas veces, eso cambió. Y lo segundo que me parece como parte de la riqueza de este tipo de instrumento es que ante preguntas como la tuya sobre identidad, precisamente muestra cómo las personas, porque están esas otras preguntas, van cambiando su definición de cómo se supone se asume la identidad. Efectivamente puede que se haya asumido o se haya relacionado mucho más con lengua, pertenencia a tierra, etc. Y a lo largo del proceso se vio cómo la autoidentificación cambió radicalmente respecto de a qué se asociaba esa autoidentificación. Y eso no lo pueden hacer con una encuesta de una vez. Entonces ahí hay una riqueza como en una superposición de la ola que es riquísima. Y por eso también es versátil y sirve para distintas disciplinas. Nosotras, yo hace muchos años dije la sociología, pero este tipo de encuesta me parece particularmente atractivo. Yo puedo agregar algo así como súper anecdótico. Desde el punto de vista, yo soy más trabajo con datos cuantitativos y para mí esta mención era ¿cuál es la pregunta de identificación? Entonces yo estaba trabajando y era como, ya, oye, dame el dato de, no sé, educación entre indígenas y indígenas. Y era como, ya, ¿cuál pregunta usamos? Yo sí, me ocupa la pregunta de donde les pregunto eso, pero yo no sé. Entonces era como, era cómo se hace. Entonces como asumo que como en la CACEN es como, ¿usted significa sí o no? Punto. Yo esperaba algo así. 25 preguntas, ¿cuál es la forma de dicho sí o no sé cuál es que usar? Pues claro, me encontraba con Mayari, era como, Mayari, ¿cuáles de estas preguntas las que nosotros tenemos que usar? Y salen todas estas discusiones dependiendo un poco cuál es el foco que uno tiene. Entonces yo creo que hay un esfuerzo
como interdisciplinar desde el comienzo, tal como ya están contando, y después, claro, el trabajo con los datos mismos requiere de nuevo ese trabajo. Como que no es como, no sé, otras encuestas con las que he trabajado, con la casera en la que he trabajado, que es muy simple como la forma como uno puede analizar eso, y no sé. En este caso, como bien dicen, hay muchas direcciones en las cuales uno puede tomar y según eso van cambiando un poquito la interpretación. Así que eso podría yo al menos mencionar desde, como usuario de los datos, más que yo no participé en la elaboración. Tenemos 2 minutos antes del café, entonces si quieres agregar, Matías, ¿quieres agregar algo? Sí, respecto a las últimas dos preguntas sobre cómo dialogan los capítulos y cómo el proceso constituyente empezó. Bueno, la hipótesis que al menos vimos en el capítulo y pasa a la literatura es que la política de la ingeniería a favor de los grupos minoritarios destruyen la confianza en el grupo mayoritario. Y se aprecia de que en la última ola, las personas que votaron rechazo bajan la confianza hacia el grupo minoritario. O sea, se evidencia ahí un cruce de cómo las personas no indígenas, después del proceso constituyente, la experiencia, destruyen la confianza. Quizás cosas que podrían ser súper interesantes de indagar. Y recuerdo que la última presentación que tuvimos del libro hace 2 semanas en el Centro de Extensión, una persona, yo dije en la presentación de que el proceso constituyente fue un proceso de diálogo. Y la persona se me acercó afuera y me dijo que no lo veías. Entonces dije, entonces, ¿qué? Entonces al final eso es súper interesante ver este efecto que tiene por ejemplo el proceso constituyente en la confianza. Y quizás lo último que igual también es interesante respecto a la identidad y la movilidad social, en el primer capítulo que vimos con Eduardo, vemos que las personas que se mueven de clase siendo indígenas pasan a ser muy indígenas. Entonces también eso es un cruce que puede ser interesante a considerar. No sé si aquí puede pensar. Que sea breve. Bueno, o sea, no sé, yo sí, yo puedo ver varias conexiones entre los capítulos, tal cual como tú dices, y yo creo que eso sería un tremendo... Puedo imaginar un escenario en el cual esta movilidad que nosotros estamos observando viene aparejada con cambios en mi identificación y con esas cosas. Habían varias cosas que nosotros queríamos hacer también, como esta idea de movilidad territorial que me estaba comentando también al volante, como... Entonces, no sé, yo creo que hay varios elementos que perfectamente uno puede ver los cruces entre crianza, identificación, el proceso constituyente, movilidad, cómo se fue afectado. Así que, nada, yo creo que hay, como siempre, uno queda con una idea de, pucha, podríamos haber hecho tanto más, Sí. pero pasa siempre. O sea, yo creo que podríamos haber estado 5 años más haciendo esto y siempre nos hemos quedado con esa idea de que algo más podríamos haber hecho. Así que yo creo que yo no sé, que con súper contento con lo que salió. Y nada, ojalá que esto siga trabajándose. Yo creo que los datos que ya existen dan para muchísimo más de lo que nosotros incluso podemos haber hecho en esta primera pasada. Eso. Solo para responder un poco sobre el tema de cómo explicar esto. Yo creo que en la base de la encuesta está la mirada intercultural. Y el Centro de Estudios Interculturales Indígenas tiene intelectuales indígenas que participan y participaron tanto en el diseño de las preguntas como en su misma ejecución. Obviamente siempre hay conceptos, sobre todo en estratificación, pobreza y desigualdad, que son conceptos técnicos, pero yo creo que la idea y lo que tratamos de hacer en el capítulo es precisamente tratar de bajar esto a cuestiones bien concretas, que también, claro, puede no ser el deseo de alguien moverse, pero eso es lo que sucede. Ahora, entonces, para nosotros una medida de desigualdad, en otros casos puede ser interpretado como ciertos pueblos indígenas, pero lo que nos interesa es como cuál es la implicancia de política. La implicancia política es que efectivamente si tú quisieras moverte el hogar de origen, de la clase de hogar de origen, sería más difícil si fueras indígena. Es como intervenir en esa trayectoria. Y agradecerles a todos y todas por venir.